si hay alguna duda con respecto a lo que hemos estado viendo en estas clases, que es con respecto a los algoritmos y a los códigos y los diagramas, con respecto a qué significan, qué podemos hacer con ellos, para qué sirven, por qué son importantes, etcétera. No sé si tienen alguna duda. Bueno, no me contestan, asumiré que pues no hay dudas. Entonces, vamos a comenzar con el tema de la clase de hoy, que corresponde a funciones nativas de Python, o bueno, funciones de Python, se podría decir. Y vamos a empezar con un concepto muy importante, que es el concepto de la caja negra, o de black box, como le conocen en inglés. Entonces, voy a compartir pantallita. Y ustedes me confirman, por favor, si ya la ven. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien había escuchado hablar alguna vez de ese término de black box o de caja negra? No sé si alguien había escuchado alguna vez ese concepto o ese término. No, dice Alejandro. Ok, bueno, pues en sí, ¿qué es esto de la caja negra como tal? ¿Verdad? Y por qué es un concepto importante. Al principio del curso yo les mencionaba que la programación como tal no era algo difícil, pero sí era complejo, porque aparte de que nosotros necesitamos una lógica, nosotros necesitamos conceptos que nos ayudan a nosotros a entender cómo funciona un programa o cómo desarrollar un programa, cómo encontrar una solución mediante el uso de software. Entonces, ¿qué pasa con el software? Que el software es una cosa muy compleja, muy amplia, muy grande. Y normalmente nosotros no podemos ser capaces de entender cómo es que funciona algo al 100%, ¿verdad? Siempre hay cosas que pues nosotros tenemos que decir, ah, bueno, eso funciona así. ¿Por qué? Pues no sé, ¿verdad? Pero funciona de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos metemos a ver cómo funciona ese algo, pues nos vamos a tener que meter a más y más y más detalles y pues puede que nunca lleguemos al concepto, a la raíz de todo, ¿verdad? Es como preguntarles a ustedes cómo es que funciona una computadora al 100%, ¿verdad? Para eso nos tendríamos que meter a temas de sistemas operativos, a temas de hardware, a temas de ensamblador, a temas de física directamente, temas de matemática, y pues se nos hace un lío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos capaces de venir y tomar todas esas ideas y decir, ah, bueno, yo no sé exactamente cómo es que funciona, por ejemplo, una computadora, pero sí sé usarla? ¿Por qué nosotros somos capaces de hacer eso? Y a eso es a lo que nosotros le llamamos que cuando nosotros decimos que nos estamos abstrayendo una capa, ¿verdad? Nosotros estamos abstrayéndonos de cómo funciona la computadora al simple hecho de que, bueno, yo sé que la computadora, si yo le meto datos, me devuelve datos de salida, ¿verdad? Me devuelve algo que yo quiero. Como por ejemplo, si yo le doy clic derecho acá, la computadora me devuelve el menú contextual, ¿verdad? Que es lo que yo esperaría que me devolviera. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Pues no sé, pero yo me abstraigo a la idea de que pues si yo le doy clic derecho va a hacer esto, ¿verdad? Y eso es lo que a un usuario, por ejemplo, un usuario final, como lo soy yo en este caso, pues es lo que me interesa, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Pues no me interesa tanto, a menos que yo sea muy curioso, pero tampoco es tan importante, ¿verdad? Entonces, pues el concepto de caja negra, pues es prácticamente eso, ¿verdad? Es un concepto que nos ayuda a nosotros a entender y a abstraernos de ciertas cosas que en los lenguajes de programación e incluso cuando nosotros estamos desarrollando software, pues pasa mucho, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Hay veces en las que nosotros tenemos que venir de hacer ciertas funcionalidades que dependen de otras.
¿ok? Pero cuando nosotros estamos programando, puede que se dé el caso en el que pues necesitemos como una funcionalidad, pero no la podemos implementar inmediatamente porque esa funcionalidad depende de otra y esa funcionalidad depende de otra y así. Entonces nosotros venimos y nos abstraemos a la idea de que esa funcionalidad ya está, ¿verdad? Y nosotros vamos a decir, bueno, esto me va a devolver cierta información y esa es la que yo voy a usar para terminar esta parte, ¿verdad? ¿Ok? Ya que haga esa funcionalidad, pues, cómo la implementemos, pues ya nos va a quedar a más adelante, pero en ese momento nosotros nos abstraemos, ¿verdad? Y hacemos que esa funcionalidad sea una caja negra, en la que nosotros le enviamos datos y recibimos datos, pero más no sabemos qué hay dentro de esa caja, ¿verdad? O qué es lo que hace la caja, ¿verdad? El término de caja negra, si no estoy mal, surgió porque pues era un experimento psicológico, creo yo, en donde pues ponían una caja de color negro y tenía adentro algo, ¿verdad? Pues se tenía que, o sea, teníamos que imaginar nosotros qué es lo que estaba dentro de esa caja, ¿verdad? No estoy muy seguro si ese es el origen de la palabra o del término como tal, pero ahorita, así que lo que me recuerdo, pues era eso, ¿verdad? Si no, pues ahí lo averiguaremos más tarde. Yo lo voy a investigar y se los confirmo en la próxima clase. Pero por el momento, pues quedámonos con ese concepto. Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, les voy a hacer aquí un dibujito de cómo es que podríamos llegar a ver eso. Entonces, digamos que nosotros tenemos acá esa caja negra, sería la black box, ¿verdad? Black box. Y pues nosotros vamos a venir acá y vamos a tener pues datos que son vamos a tener pues, entradas, ¿verdad? Entradas. Y pues vamos a tener salidas. Salidas. ¿Okay? ¿Y qué es lo que está dentro de la black box? Pues no me interesa, ¿verdad? La black box es precisamente eso, es una caja negra en la que pues hay algo ahí adentro, no sé qué es y tampoco me importa. ¿Ok? Entonces, lo único que me va a importar a mí es saber qué entradas le estoy dando a la caja y qué salidas me va a dar esa caja, ¿verdad? Ya lo que hace la caja, pues realmente no me interesa. Se lo vuelvo a repetir y remarco mucho ese término de que no nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de abstraernos lo suficiente para poder utilizar ciertas cosas sin entrar en un debate mental, ¿verdad? Sin entrar en muchas cuestiones de que, pero es que no sé qué hace esto y si lo que estoy usando no es correcto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente pues el concepto de caja negra, ¿verdad? Eso sí, de forma simple, esto es, ¿verdad? Y lo podemos ver como, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una función matemática, ¿verdad? Que nosotros venimos y definimos una función en la que pues todo lo que entra lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? ¿Okay? Lo elevamos al cuadrado y la salida pues es lo que entra elevado al cuadrado. Que digámosle que eso en matemática pues hay unas cuestiones ahí de pura matemática, valga la redundancia, para saber o para hacer que ese número se vuelva al cuadrado, ¿no? Que nosotros no las aplicamos, ¿no? Nosotros solo sabemos que le ponemos un 2 arribita al símbolo y ya está al cuadrado, ¿no? ¿Por qué eso es al cuadrado? Pues no nos interesa, ¿no? Solo sabemos que es así, ¿ok? Entonces, hasta ahí llegamos con este concepto, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario aprender este concepto? Porque ahorita lo que vamos a ver, que son las funciones nativas de Python, aplican este concepto de caja negra, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo acá, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito aquí de... Me hace una carpeta que se llama códigos. Y acá pues ponemos un archivo que va a ser de la clase número 5, que es esta, y tenemos acá funciones nativas. Un nombre malísimo. Ahí está. Es un poquito más grande. Y ahí está. Entonces aquí vamos a empezar a ver, como les digo, funciones nativas. Funciones nativas.
Ok, las primeras dos funciones nativas que vamos a ver va a ser la función print y la función input, ¿verdad? Okay, entonces la función print, lo que hace es que pues envía datos al usuario o a pantalla, si lo quieren ver así. Y la input, pues lo que hace es que recibe datos del usuario o por consola, como lo quieran ver, consola. Ok, entonces esta es prácticamente pues el cosito, ¿verdad? El concepto de caja negra, ¿verdad? Y acá, pues digamos, si lo vemos en un diagrama, digamos que la caja negra vendría siendo acá el print, por ejemplo, el print, que va a tener una salida, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la salida de este print? Ahí te lo vamos a ver. Pues la salida de este print, parte de pues, la salida va a ser, pues, mostrar información por consola. ¿Pero qué información? Pues la información que esté en la entrada. ¿Ok? Y o sea que esa información es lo que está en la entrada. Y eso nosotros tenemos que venir y tenemos que definir que las entradas van a ser cadenas de texto. Cadenas de texto. Eso es lo que nosotros le vamos a mandar a la función print. Y lo que nos va a dar, pues, de salida es que va a mostrar la información o lo que nosotros le mandamos, la entrada. Acá en vez de información lo va a poner entrada. Mostrar la entrada por consola. La entrada por consola. ¿Sí? Y así prácticamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos ahora y nos pasamos al código y tratamos de implementar ese concepto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el print es una función, ¿verdad? Vamos a tener función que tiene la palabra reservada print con minúsculas. Esa es la sintaxis del print. ¿Ok? Y como lo usamos en la primera clase, donde hicimos el primero la mundo, pues lo usamos de esta misma forma. Ponemos la palabra print y dentro de paréntesis. Ok, aquí va lo del concepto de función, que no me quiero meter muy a detalle a qué es una función, pero para resumirlo, una función es un bloque de código, ¿verdad? Que pues nosotros podemos invocar más de una vez y que pues tiene un nombre, ¿verdad? Que es el que nos sirve a nosotros para invocar esa función. Hay funciones que pueden recibir parámetros y funciones que no pueden recibir parámetros. Y esos parámetros son como variables que están dentro de los paréntesis, ¿verdad? Que nosotros colocamos dentro de los paréntesis. Entonces, en este caso, cuando nosotros definimos una función de esta forma, bueno, la llamamos, perdón, de esta forma, sin nada dentro de los paréntesis, es porque no necesita argumentos o parámetros. Pero en este caso, pues si nosotros venimos y agregamos un dato, por ejemplo, que decías que esa recibía un parámetro, o recibía dos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la función print puede recibir un parámetro o puede no recibir ninguno, ¿no? Incluso puede recibir más de uno. Pero normalmente nosotros lo usamos con uno solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué parámetros hay que recibir? Pues es una cadena de texto. ¿Okay? Y las cadenas de texto en Python pues se representan con las comillas dobles. Todo lo que nosotros escribamos dentro de las comillas dobles va a ser nuestra cadena de texto. Y acá le podemos escribir lo que nosotros queramos, ¿no? Nosotros le podemos mandar cualquier mensaje. Entonces podemos decirle acá, bienvenidos a la clase número 5. Sí. ¿Ok? Entonces, esta sería la entrada de la función, ¿verdad? Esta sería la cadena de texto que va a funcionar como entrada a mi caja negra, ¿verdad? Que sería el print. ¿Qué es lo que hace el print adentro? Pues no sabemos, ¿verdad? Y tampoco nos interesa mucho. ¿Ok? Y después, ¿qué me va a dar esto como salida? Pues cuando yo ejecute el programa, lo que se va a mostrar es que en la consola va a imprimirme este mismo mensaje. Entonces, si yo le doy aquí F5 y corro el programa, va a abrir una consola.
Y acá efectivamente pues me muestra el mensaje en la consola, ¿verdad? Me lo muestra aquí sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Pero permítanme, voy a hacer una cosa aquí rapidito. Para que se me... ¿Alguna duda? Mira mejor. Entonces aquí sí, un mensajito. Aquí está. No, acá en Python no llevan punto y coma al final las instrucciones. Acá no es necesario. Incluso creo que da error si lo ponemos. Aunque yo creo que en las versiones, en las últimas versiones, ya no da error. Porque me ha pasado que a veces estoy haciendo cosas en Python y de repente le pongo punto y coma, pero no me tira error, ¿verdad? Solo me lo marca ahí como que pues, es innecesario. Vamos a ver. Y estoy diciendo mentiras. No, miren, no marca error, ¿verdad? Pero antes en las versiones antiguas sí marcaba error. Si te ponía hasta en, si estabas usando un editor de código o un IDE, te ponía hasta en rojo el punto y coma diciéndote, mira, aquí tenés un error, no se pone. Pero no es necesario. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿alguna duda con la función print? Estamos bien, ¿verdad? Está súper fácil, sencilla y para toda la familia. Ok, bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ver la función input, ¿verdad? Que pues como les comentaba también, esa función es una función nativa de Python, que su sintaxis es la palabra input, con minúscula. Ok, entonces si lo vemos diagramado, vamos a copiar esto. Vamos a pegar acá. Aquí le cambiamos a input. Entonces lo vemos de esta forma, pues ¿qué va a recibir el input como entrada? Pues esta también recibe una cadena de texto, más sin embargo, la salida no va a ser una cadena de texto, sino que no va a ser mostrar la entrada, sino que va a ser lo digitado por consola, ¿verdad? Es decir, esta va a venir y va a capturar lo que nosotros tecleemos en la consola, ¿verdad? O sea, el mensaje que nosotros mandemos por la consola. Y lo va a devolver siempre como cadena de texto. Eso siempre, eso es fijo, ¿verdad? Siempre va a ser una cadena de texto. No hay de otra. Ok, entonces, ¿cómo implementamos esto en la sintaxis de Python? Pues como les digo, usamos la palabra input. Entonces acá vamos a poner input y lo podemos dejar así solo con los paréntesis. Como les mencionaba, la función input puede no recibir ningún parámetro, puede recibir más de uno, pero normalmente lo usamos con uno, ¿verdad? Que es la cadena de texto. ¿Y qué va a tener esa cadena de texto? Pues el mensaje de qué es lo que nosotros queremos que ingrese, ¿verdad? Porque normalmente si nosotros solo ponemos un cursor y no le decimos, mira, necesito que me ingreses este dato o esta información, pues es muy difícil que sepamos qué ingresar. Entonces, si yo corro el programa ahorita, lo que va a pasar es lo siguiente. Te va a mostrar el mensaje de bienvenido a la clase número 5 y después abajito del mensaje va a aparecer un cursor que se va a quedar ahí esperando a que yo teclee. Entonces, si lo corro, hago pequeño esto y lo hago grande. Casi se dan cuenta, aquí está quedando el cursor ahí esperando de que yo escriba y que le dé un enter. Cuando yo le dé enter, el programa va a finalizar. Ahí está, me dice que presione una tecla para continuar, que ya terminó el programa. Ok, como les decía, este input, si yo quiero decirle al usuario qué quiero que ingrese, pues yo lo puedo mandar directamente acá, ¿verdad? Puedo mandar una cadena entre comillas dobles y decirle ingrese su nombre. ¿Ok? Entonces cuando yo ingrese, cuando corra el programa, pues ahora aparte de eso me va a mostrar este mensaje y la ventaja de utilizarlo acá con respecto de en un print, por ejemplo, es que aquí el cursor se va a poner a la par, ¿verdad? No se va a poner abajo. Que normalmente pues hay veces en las que es un poquito mejor, ¿verdad? Que se mira un poquito, se mira mejor, ¿verdad? Es un poquito más entendible. Pero eso, como les digo, es ya dependiendo de gustos. Porque, digamos, al menos a mí me gusta más que el cursor quede a la par y no que quede abajo. Pero hay otras personas que les gusta más que quede abajo y no que quede a la par. Cuestiones ahí de gustos personales.
Entonces, como les decía, pues acá queda el cursor a la par, ¿verdad?, del mensaje. Entonces acá pues ya me dice a mí que quiere que yo ingrese. Entonces yo puedo venir aquí y ingresar mi nombre. Y le doy Enter y pues ya finaliza el programa. Entonces, eso es lo que hacen estas dos funciones. Nada más. El print muestra información en la consola. ¿Y qué información va a mostrar en la consola? Pues lo que yo le mande como cadena de texto, ¿verdad?, o como mensaje. El input me muestra información en consola también. Esa es una salida también. Pero aparte de eso, su función principal es capturar lo que se teclee en la consola y pues devolver su valor, ¿no?, devolver lo que se tecleó en consola, ¿no? Ok. No sé si hay dudas hasta el momento aquí con estas dos funciones. Bueno, perfecto. Hay un montón de funciones nativas de Python. Hay, pero un montón. Pero en este caso, pues nos vamos a quedar con estas dos ahorita. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más funciones nativas, ¿verdad?, que aplican el mismo concepto, ¿verdad?, de black box, ¿verdad? Incluso cuando nosotros hagamos nuestras funciones propias, vamos a tener que aplicar ese concepto a veces de black box, ¿verdad? A veces vamos a tener que hacer una función que todavía, o utilizar una función que todavía no hemos hecho, pero nosotros sabemos que cuando la hagamos nos va a devolver este valor y pues lo podemos usar. ¿Ok? Entonces, ese concepto de black box, quédenselo ahí grabadito en la cabeza porque es muy importante. Y pues eso se aplica para un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora bien, con el print ya puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Yo puedo mostrar toda la información que yo quiera. Con el input yo puedo obtener toda la información que yo quiera, pero aquí viene el problema. ¿Cómo es que yo guardo esa información? ¿Ok? En las clases anteriores, cuando estábamos viendo pseudocódigo más precisamente, yo les había indicado que existía algo que se llaman variables, que son nombres que le asignamos a un espacio en memoria para almacenar un dato. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese concepto ya un poquito más a detalle, de qué es una variable como tal, ¿no? Entonces, como les decía, la variable no es más que un nombre que nosotros le vamos a asignar a un espacio de memoria. Pero, ¿qué es ese espacio de memoria? O sea, ¿qué pinta el espacio de memoria ahí? Se preguntarán ustedes. O puede que no, ¿verdad? Pero igual yo les voy a comentar. Entonces, cuando nosotros encendemos la computadora, no sé si ustedes habrán escuchado que pues para que una computadora arranque necesita una memoria RAM, ¿verdad?, como mínimo. Aparte de todos los demás componentes como es la tarjeta madre, la tarjeta de video, el CPU o el procesador, como le quieran llamar, una pantalla, etcétera, etcétera. Pero digámosle que principalmente para que el monitor nos dé señal, pues nosotros necesitamos que la memoria RAM esté impecable, esté nítida. ¿Y qué pasa? Pues es que la memoria RAM almacena temporalmente toda la información de la computadora cuando nosotros la encendemos, ¿no? Es decir, cuando yo enciendo la computadora, empieza a funcionar el procesador, empieza a funcionar la tarjeta madre, y la tarjeta madre empieza a comunicar a todos los componentes, ¿verdad? El procesador le envía datos a la memoria RAM, pero la memoria RAM, para obtener los datos del procesador, tiene que leer de la tarjeta madre. La tarjeta madre va a transportar esos datos, la memoria RAM los va a leer, la memoria RAM le va a dar una respuesta y así se va a ir. O va a enviar señales a otros dispositivos dentro de la tarjeta madre para que hagan ciertas acciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria, es la memoria principal, así se le conoce, en la que se puede leer y escribir. ¿Por qué leer y escribir? Porque nosotros cada vez que ejecutamos una aplicación o algún proceso, todos esos procesos se van a cargar a memoria. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de cargar a memoria, es que ellos van a venir y van a reservar un espacio de memoria en el que ellos van a poder estar utilizando y corriendo, ¿verdad? Porque sin memoria no pueden correr, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado eso de que dicen de que Google Chrome consume un montón de memoria RAM, ¿verdad? O el meme ese que dice que le instalo más memoria RAM a mi computadora y Chrome es para mí, y así, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Porque Google Chrome
tiene demasiados procesos, demasiadas cosas que hacer, que consume o que reserva mucho espacio de memoria, ¿verdad? Para funcionar de manera óptima. Okay, entonces los programas que nosotros hacemos en los lenguajes de programación no son la excepción, ¿verdad? Ellos van a venir, van a reservar un espacio de memoria. ¿En función de qué? Pues en función de cada una de las variables que nosotros tengamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos 10 variables, pues el programa va a reservar 10 espacios de memoria más un extra que necesita para correr, ¿verdad? Ok, entonces, así a grandes rasgos es como va funcionando la memoria, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño diagramita así rapidito para que ustedes vean qué onda con la memoria RAM. Vamos a ver si puedo hacer una tabla acá. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Tablas. Tablas. Esta tabla me gusta. Esta está bien. Ok. Acá vamos a ver. Solo quiero tener una columna. Ok. Eso. Entonces, digámosle que pues esta va a ser mi memoria RAM. Pues, mi representación va a ser la memoria RAM. Entonces, otra cosa muy importante de las memorias RAM es que son volátiles. ¿Y a qué me refiero con que sean volátiles? Es que cuando nosotros reiniciamos o apagamos el computador, toda la información que se había cargado en la memoria se elimina, o sea, se borra, se vuelve a quedarse vacío. Y pues cuando se vuelve a iniciar el computador, pues se vuelve a llenar la memoria RAM con toda la información que necesita la computadora para arrancar. Y cuando ya estamos utilizándola, pues con todos los programas que vayamos abriendo y vayamos utilizando. Ok, entonces, acá, si bien sabrán ustedes, la computadora funciona con números binarios, ¿verdad? Con solo ceros y uno, en donde 0 representa la falta o la ausencia de corriente y el 1 el paso de corriente. Entonces, ¿cómo nosotros venimos e interpretamos eso, ¿verdad? Entonces, hay algo que se llama pues transfer o intercambio de sistema decimal, ¿verdad? En donde nosotros cambiamos de un sistema de numérico a otro, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros trabajamos con el sistema numérico decimal, ¿verdad? Que es el de base de 10, ¿verdad? De 10 unidades, centenas, decenas, miles, unidades de millar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la computadora utiliza un sistema binario que es de base 2, ¿ok? Pero nosotros a veces con el sistema binario, como son solamente dos números los que representan todos los números, pues es un sistema que ocupa demasiado espacio, o sea, para escribirlo ocupa demasiado espacio. Y así, ¿verdad? Entonces hay varios sistemas más que pues nos ahorran espacio a la hora de escribir ese tipo y que es un poco más entendible, ¿verdad? Tampoco es que sea muy entendible a simple vista, pero es más entendible que los ceros y los unos, ¿verdad? Que es el sistema hexadecimal, ¿ok? El sistema hexadecimal es de base 16 porque tiene 16 números, ¿verdad? O 16 símbolos que representan diferentes números. Van del 0 al 9 y después de la A a la F, ¿ok? En cambio, nosotros solo tenemos del 0 al 9 y de ahí todos los demás se repiten. Ok, entonces, ¿qué pasa con las memorias? Digámosle que cada uno de estas celdas de la tabla van a representar celdas o espacios de memoria, ¿verdad? Normalmente la memoria se representa como una lista o como una tabla, ¿verdad? Se podría decir, que solamente tiene una columna, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?
Y cada fila representa una posición de esa memoria. Entonces, esas posiciones tienen un número asociado, un número de posición que normalmente está en hexadecimal, que lo representamos como un 0x y un número aquí, ¿verdad? Por ejemplo, 01 A, B, A, C, B, F, por ejemplo. Y acá esta pues tiene otra posición, tiene otra A, 0, 01 A, C, D, E, por ejemplo. Y así se van con todas. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? Cuando nosotros venimos y hacemos una variable, aquí vamos a crear una variable. Nosotros lo que venimos y hacemos es que le vamos a asignar un nombre a la posición de memoria que esté libre. ¿Ok? Por ejemplo, digámosle que esta es una fracción de memoria de 1, 2, 4, 5 posiciones, ¿no? Digámosle que son 5 posiciones. 5 posiciones. Y cada celda, por ejemplo, cada posición va a valer un megabyte. Okay. Entonces nosotros tenemos 5 megabytes. Digámosle que eso es lo que reservó nuestro programa para funcionar, 5 megabytes. ¿Ok? Y digámosle, supongamos, porque esto no es así, no vayan a ser así, ¿verdad? Que cada celda o que cada variable va a pesar un mega, ¿verdad? Nunca llegan a pesar un mega, jamás, pero por cuestiones de didáctica, pues digámosle que pesan un mega, asumamos que van a pesar un mega. Entonces cada variable pues va a estar asignada a una celda de la memoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Para nosotros es muy difícil venir y recordar este número, ¿verdad? Este 0x01ACDF o este 0x01ACDE. Es muy difícil recordar ese número. Entonces lo que nosotros hacemos es facilitarnos la vida. ¿Cómo? Pues a ese número le vamos a asignar un nombre. ¿Ok? Entonces vengo yo, aquí creo una variable que va a tener el nombre que pues le puedo poner variable nombre, edad le voy a poner para ser un poco diferente. ¿Okay? Entonces yo voy a tener esta variable de nombre edad que va a apuntar a esta posición de memoria, ¿verdad? ¿Ok? Entonces todos los datos que yo almacene en esta variable van a ir a cargarse a esta posición de memoria, ¿verdad? Que esto lo voy a duplicar, ¿verdad? No se confundan, ¿verdad? No es que hayan dos celdas o bueno, dos tablitas, sino que pues la segunda tabla me representa a mí los valores, nada más. Es la misma tabla, solo que es para representar los valores, nada más. Joder. Y esta pues está con esta y así, todas con estas y esta con esta. Esta con esta y esta con esta. Ok. Entonces, esta es las posiciones. Vamos a ver, lo voy a poner, lo voy a indicar. Posiciones. Y estas pues son los valores, ¿verdad? Los valores. Valores, nada más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita edad apunta a esta posición de memoria y en el valor ahorita pues no tiene nada. Vamos a decir que tiene un valor nulo, no tiene nada, ¿ok? Después, por ejemplo, puedo venir yo y tener otra variable. ¿Cómo nosotros diferenciamos las variables? Pues poniéndoles un nombre distinto. Puedo tener una variable que se llama edad 2. Y eso ya es otra variable, ¿verdad? Que esta va a tener como referencia esta posición de memoria. ¿Okay? Y este valor pues va a ser igual a nulo también. Nulo. ¿Okay? Entonces acá pues yo ya tengo creadas o definidas, como lo quieran decir, dos variables. Una que se llama edad y otra que se llama edad 2, ¿verdad? Edad tiene una posición de memoria diferente que edad 2, por lo tanto son variables diferentes. Entonces pueden albergar valores diferentes. ¿Ok? Lo que esté en edad no va a afectar a lo que esté en edad 2 y lo que está en edad 2 no va a afectar a lo que está en edad. ¿Ok? Eso no hay pierde. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando vengo yo y digo, bueno, pues yo quiero asignarle un valor a la variable edad? Yo vengo y le digo, edad, estas son cuestiones de sintaxis, ¿verdad? Al menos en Python, así es como se asigna un valor a una variable. Se pone el nombre de la variable, el operador igual, o el signo de igual, ¿verdad? Y el valor que queremos asignarle a la variable.
Entonces, en este caso, como es edad, pues nosotros intuimos de que va a ser un número, ¿verdad? Entonces tengo yo y digo que tengo 20, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a venir el programa y cuando se interprete internamente, que es algo que no nos interesa del todo, o cómo lo hace, este nombre va a venir y es como que él tiene una tabla de referencias de variables, por decirlo así, va a buscar ese nombre y va a decir, bueno, eso está en esta posición. Se va a ir a buscar la posición, bueno, estás en la posición 0x01 ACDF. Bueno, guardame el valor 20. Entonces, en su valor, perdón, va a tener el valor 20. O sea, ya no va a ser nulo, sino que ahora va a ser 20. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo mande a llamar esa variable, por ejemplo, edad, bueno, que yo le haga un print, por ejemplo, print edad, que ya vimos que era el print que mostraba datos en la consola, perdón. Pues acá el print va a venir y va a decir, bueno, quiero que me imprimas el valor de edad, ¿verdad? Entonces va a ir otra vez a mapear en la tabla qué posición tenés. Bueno, tenés esta posición, devuélveme el valor. ¿Qué valor tenés? 20. Entonces aquí me va a imprimir un 20, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces si yo imprimo, por ejemplo, si yo hiciera un print de edad 2, ¿qué pasaría? A ver, ¿quién me dice qué valor imprimiría? En teoría, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Quién me dice qué valor imprimiría? Exacto, me imprimiría null, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el valor que tiene esa posición de memoria. Como estoy mandando a llamar edad 2, va a venir acá, va a mapear el nombre con su dirección de memoria, que es esta, y va a preguntar, bueno, es esta posición, devolveme el valor. ¿Qué tenés en tu valor? Nulo. Bueno, devolvémoslo igual que lo imprimo, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa en Python? Porque Python es un poquito especial, ¿verdad? En Python no hay una declaración de variables como tal, ¿verdad? Nosotros no podemos declarar una variable sin asignarle un valor. O al menos no se suele hacer de esa forma en Python, ¿verdad? Entonces, esto normalmente siempre tiene valores, ¿verdad? ¿Qué valor? El que sea, pero siempre tiene un valor, ¿no? Nunca puede ser nulo, al menos en Python. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Como ya entendimos internamente qué es lo que hace una variable, cómo es que funciona una variable, ¿verdad? Si yo vengo acá y creo una variable, ¿verdad? Por ejemplo, creo aquí la variable, se llama edad, como estábamos haciendo en el ejemplo, y les digo que sea igual a 20, por ejemplo. Entonces yo acá ya tengo almacenado en la variable edad, incluso acá me pone que es una variable edad, que es una literal 20, que es un número. Yo cada vez que mande llamar la edad, pues yo voy a saber que aquí hay un 20. ¿Okay? Entonces, volviendo al ejemplo, si hago un print de 20, no, de edad, perdón, acá me debería imprimir, o sea, la salida debería ser 20. Por consola, voy acá a ejecutar, lo hacemos grande, si se dan cuenta, acá está el 20. Está el 20 de este print y después los otros dos mensajes, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé si queda claro hasta ahí cómo vamos con las variables. ¿Todo bien? Perfecto. Igual no se asusten mucho, no se preocupen mucho por esto, ¿verdad? O sea, ya se los explico solo para que lo sepan y para que entiendan qué es lo que hace la variable, ¿verdad? No es que cada vez que ustedes van a crear una variable, pues tengan que venir y hacer todo este análisis, ¿verdad? Porque como les digo, internamente esto es lo que pasa, pero así como que externamente, pues nosotros no nos preguntamos, no nos preocupamos tanto por eso, ¿verdad? Porque ya los programas o los lenguajes de programación ya hacen eso por nosotros. Entonces, pues nosotros no necesitamos preocuparnos de saber qué posición de memoria tiene la variable. Hay veces en las que sí es necesario, pero es necesario en otro contexto o en otro sentido, ¿verdad? Que posiblemente vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que ahorita no, ¿verdad? Solo con que sepan
qué es lo que está pasando y cómo usarlas es suficiente, ¿verdad? Entonces acá pues ya lo tenemos. Entonces, ahora bien, esto surgió a raíz de que yo les pregunté que como la función input me devolvía a mí lo que se tecleaba en la consola, pues cómo podía hacer yo para guardar esa información que me devolvía la función input. Y pues para ello necesito algo que se llaman variables, que ya las acabamos de ver. Entonces yo puedo venir y asignar a una variable lo que me devuelva una función. Y es totalmente válido. Yo puedo venir acá y poner una variable, por ejemplo, nombre usuario igual a lo que me devuelve input, ¿verdad? Que si nosotros, por ejemplo, nos ponemos encima de input, si se dan cuenta, acá dice que es una función que se llama input, que pues tiene pues varios argumentos, y esta flechita que está aquí a la derecha, ¿verdad? Me indica a mí qué tipo de dato va a retornar. En este caso me dice que va a retornar str. ¿Qué es ese str? Pues es un string, es una abreviación de string, ¿verdad? Que si lo traducimos literalmente a español significa cadena, o cadena de caracteres, cadena de texto, ¿verdad? Pero eso es lo que representa, son cadenas de texto, ¿verdad? O sea, nos va a devolver texto. ¿Okay? Si nosotros nos ponemos encima de print, si se dan cuenta, acá pasa lo mismo, ¿no? Bueno, pasa algo similar, ¿no? Me dice que es una función que se llama print, que tiene un montón de argumentos, hasta acá termina, ¿no? Y esta acá, la flecha me dice que devuelve none, ¿ok? El none en Python es el equivalente al nulo, ¿verdad? O al null, ¿verdad? O sea, none es como diciendo, mira, no hay nada. Es decir, que esta función, este print, no me devuelve nada. Entonces, si no me devuelve nada, pues si yo asigno lo guardo en una variable, por ejemplo, yo pongo acá vacío igual a print, por ejemplo. A primas y primeras, pues no me da problemas. Pero ¿qué pasa si vengo yo y después imprimo esas dos variables? Vacío. Y después imprimo el nombre usuario, ¿verdad? Okay, ¿qué va a pasar? Pues corramos el programa y veamos qué pasa. Entonces acá, voy a hacerlo grande. Y pasa lo siguiente. Acá tenemos este print edad, que era el 20. Después el print bienvenido. Si se dan cuenta, el print sigue funcionando tal y como tiene que funcionar. No hay ningún problema ahí. ¿Okay? Lo que nosotros estamos asignando en vacío es lo que devuelve la función, ¿no? Después, en input, pues se sigue mostrando el mensaje. Y acá en nombre de usuario se va a guardar lo que yo teclee en la consola, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a poner mi nombre, Elian Estrada. ¿Okay? Entonces, ahora cuando se vaya a estos prints de acá, veamos qué pasa. Me imprime none y me imprime Elian Estrada, me imprime mi nombre, ¿verdad? Este none, ¿de dónde salió? Pues de esta asignación, ¿verdad? Como la variable, como la función print devuelve none, en vacío tenemos el valor none. ¿Por qué cuando lo imprimimos o lo ponemos en la función print me lo imprime como texto? Porque la función print ya de por sí convierte que casi que todo a texto, ¿verdad? A cadenas de texto. No siempre pasa eso, pero la mayoría de veces sí. ¿Okay? Después, la función, el print con el nombre usuario devuelve exactamente lo que yo tecleé aquí, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Elian Estrada, en formato de texto, ¿verdad? Siempre como texto. Entonces, para que vean un poquito la diferencia de cuándo es necesario guardar el valor de una función, en este caso del print o del input, y cuando realmente no, ¿verdad? En este caso les pregunto, ¿será que es necesario guardar lo que nos devuelve print? Alguien que me diga que sí. No, ¿verdad? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? En primeras, porque no nos va a variar el valor nunca, ¿verdad? Siempre va a devolver none. Siempre nos va a devolver none. Y en segundas, porque pues no lo necesitamos. Como siempre nos devuelve el mismo valor, no nos aporta nada de información. ¿Ok? Entonces, pues
el asignar una variable y lo que nos devuelve la función print, pues es algo innecesario. Estamos incluso hasta gastando memoria, ¿verdad? Porque acá estamos asignándole a un espacio de memoria algo que pues siempre vamos a saber que es none, ¿verdad? O sea, no tiene sentido hacerlo. ¿Ok? En cambio, la función input es así que es importante a veces, no siempre, pero sí a veces, guardar y almacenar ese valor, ¿verdad? O sea, almacenarlo en una variable. ¿Por qué? Porque puede que lo que se tecleó o sea, lo que el usuario tecleó en consola, pues no sea útil a nosotros para poder seguir avanzando con nuestra aplicación, ¿verdad? O para poder tomar decisiones, ¿verdad? En cuanto a nosotros, por ejemplo, si le preguntamos si desea ingresar un número o de qué número le pedimos un número, ¿verdad? Por ejemplo, y él ingresa el 2 y nosotros decimos, ah, bueno, si ingresa un número menor a 5 pues hace tal cosa. Si ingresa uno mayor a 5 hace tal cosa, ¿no? Entonces, esa información sí es valiosa porque a nosotros nos va a servir para tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, hay veces en las que sí es importante guardarlo y otras veces en las que no realmente, ¿no? Pero que pues normalmente sí lo guardamos, ¿no? O lo almacenamos en la variable. ¿Ok? No sé si hay dudas al respecto. Se puede poner de otra forma. ¿Qué cosa? El input. ¿Cómo así? A ver, un ejemplo de cómo. O de cómo lo tenías pensado. No, realmente te mentiría si te dijera que no existe nada aparte del input que haga lo mismo. Pero ahorita no sé, realmente el input es lo que más se usa. Al menos en Python eso es lo que todo el mundo usa. Al menos cuando se trabaja en consola, ¿no? Porque eso es una cosa muy importante. Ahorita estamos trabajando nada más con el símbolo del sistema, con la consola del sistema. Eh, porque cuando ya trabajamos en interfaz gráfica, normalmente no pedimos datos por consola, sino que nosotros tenemos cajitas de texto en las que el usuario ingresa la información. Pero digámosle que a nivel de consola, así como estamos trabajando nosotros ahorita, pues siempre se usa la palabra input, ¿no? O siempre se usa la función input, como que el estándar. Y realmente no sabría decirte si existe algo más para obtener información de la consola, ¿verdad? Sí, ahorita, yo la verdad que nunca he usado nada más que el input. Entonces sí, eso sería. Okay. ¿Alguna otra duda? Oh, perfecto, ok, va. Entonces, acá pues ya vimos ciertas cuestiones tanto de qué es una variable como un poquito más de sintaxis de Python, ¿verdad? Ya empezamos a hacer un poquito más de programación. ¿Y qué aprendimos hoy en la sintaxis de Python? Pues cómo mostrar datos al usuario, cómo recibir datos del usuario o obtener datos del usuario, cómo declarar una variable, cómo asignar una variable, ¿verdad? Cómo mostrar o cómo imprimir una variable, ¿verdad? Cómo guardar el valor de una función en una variable y cómo imprimir esa variable otra vez, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que hemos aprendido hoy en cuanto a lo que se refiere en variables, ¿verdad? Y en cuanto a estas dos funciones de print e input, ¿verdad? Que pues estas funciones, aunque no lo crean, las vamos a usar un montonazo. Entonces, antes de finalizar, pues como todavía tengo un par de minutitos para que comencemos un poquito tarde, eh, vamos a ver una cosa muy importante antes de finalizar, que son los tipos de datos, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba yo eh, hace poquito, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer otro y vamos a poner aquí en la clase de los 5 tipos datos, de datos. Ok, entonces acá existen varios tipos de datos en Python.
y se separan de la siguiente forma. O sea, están los tipos de datos primitivos, los tipos de datos complejos, por decirlo de alguna forma. Eh, y pues están ya como que unas estructuras que también funcionan como tipos de datos, ¿verdad? Pero que normalmente no se manejan como tal. Entonces, ahorita quiero enseñarles los tipos de datos primitivos. Ok, para empezar, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es como, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos que, por ejemplo, si yo les digo, bueno, mi edad es de 24 años. Para ustedes, ese dato es de tipo numérico, de tipo verdadero o falso, de tipo cadena, de tipo decimal. Kirsten me dice numérico, sí. O sea, mi edad es un tipo de dato entero, ¿verdad? Es un tipo de dato que es un número. En cambio, si yo les digo mi nombre, o sea, les digo que yo me llamo Elian, pues ese tipo de dato, el dato del nombre como tal, es un tipo de dato de cadena de texto, ¿verdad? Es algo que pues, nosotros lo representamos normalmente como texto. Para verlo de alguna forma más entendible, con palabras más, entre comillas, técnicas, por ejemplo, el tipo de dato de la edad es algo que yo puedo contar, por lo tanto sería un tipo de dato cuantitativo. Y pues el nombre, pues no sería algo cuantitativo, sino que sería algo cualitativo, ¿verdad? Que representa el nombre, como me llamo yo, ¿verdad? Y que pues da características, ¿verdad? De que yo me llamo Elian, pues es algo cualitativo, ¿verdad? Algo que podemos cualificar o calificar si lo quieren ver de esa forma. Entonces, pues esos son los tipos de datos más primitivos que existen. Todo el mundo los conoce, todo el mundo los usa en su día a día, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen, necesito que me vayas a comprar 2 libras de papa al mercado, por ejemplo, nosotros sabemos que son 2 libras de papa, ¿verdad? Estamos contando, estamos teniendo un valor numérico. Okay, el precio de la papa o de la libra de papa puede ser un tipo de dato decimal, ¿verdad? Porque la libra de papa, por ejemplo, al menos aquí en mi país, cuesta como 3.50 con la moneda de mi país. A veces 4, a veces 5, a veces 5.50, 4.50, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, o sea, puede ser que tenga punto decimal, ¿verdad? Entonces yo ya no lo puedo manejar como entero, tal cual, sino que yo lo debería de manejar como un tipo de dato decimal, ¿verdad? Porque pues yo puedo tenerlo con punto decimal, me puede costar punto 25, punto 15, punto 50, punto 75, etcétera, etcétera. Entonces son tipos de datos que se manejan día a día, ¿verdad? Que nosotros los podemos representar con algo de la vida real. Entonces los tipos de datos son los primitivos, son como que los más básicos, ¿verdad? Que serían el entero, le voy a poner entero, el tipo de dato decimal, el tipo de dato es cadena de texto y el tipo de dato booleano. Este tipo de dato booleano tal vez es el más raro de todos, pero tampoco es tan raro. Lo que pasa es que con el booleano pasa algo que nosotros tal vez a veces no lo vemos. Por ejemplo, cuando nosotros nos preguntan, digámosle, vamos a ver, Diego, tal vez si me ayudas. Si yo te pregunto, ¿cuántos años tenés? ¿Qué me podrías responder? ¿Falso o verdadero? No. ¿Cuántos años tenés? Ah, ok. ¿Cuánto? 34. ¿Cómo disculpa? 34. 34. 34. Va, perfecto. Ya me diste el dato de tu edad, ¿verdad? Y yo sé que esa edad es un número entero, ¿verdad? Porque no puedes tener 34 y medio, ¿verdad? Es algo que no se puede. O tenés 34 o tenés 35. Ahí queda. Entonces es entero, ¿verdad? No tiene punto decimal. Pero, ¿qué pasa si vengo yo ahora y te pregunto a vos, ¿verdad? Diego, tenés 37 años. ¿Qué me responderías? Falso. Exacto, falso o no, ¿verdad? No tenés 37 años, tenés 34. Entonces, ahí estamos aplicando un tipo de dato
booleano, ¿verdad? Que es prácticamente cuando algo es no o cuando algo es sí. O si lo vemos más técnicamente, cuando algo es verdadero y cuando algo es falso. Entonces, hay veces en las que nosotros necesitamos guardar ese valor, ¿verdad? De algo, de una pregunta que nosotros hacemos, de decir, bueno, tu edad es de 15 cuando la persona tiene 14, entonces la respuesta va a ser que no. Es decir, es falso, esa afirmación es falsa. Y así, ¿verdad? Entonces, esos valores que nosotros manejamos, pues se guardan en las variables de tipo, o los datos de tipo, los tipos de datos que manejan esos valores son los booleanos, ¿verdad? Ok, entonces, acá pues vamos a poner la representación programática, entre comillas, porque esa palabra no existe, ¿qué es el entero, ¿verdad? El entero se representa con la palabra int, o que es una abreviatura de integer. ¿Okay? El decimal se representa, al menos aquí en Python, solo existe uno, que es el float, ¿verdad? Que viene como que de flotante, o sea, de punto flotante. La cadena de texto acá en Python se representa como str, que es la abreviatura de string, ¿verdad? Y los booleanos se representan como bool normalmente, y estos solo pueden tener dos valores, o true o false. Falso. ¿Verdadero o falso? O falso. Acá el int pues puede ir de un rango que ahorita no me lo sé y que tampoco es demasiado importante, pero digámosle que pues son todos los números enteros, digamos todos los números enteros. ¿Okay? Pueden ser negativos y positivos, ¿verdad? El flotante pues son los mismos que los enteros, ¿verdad? Pueden ser negativos y positivos, pero tiene puntos flotantes, ¿verdad? O sea, son decimales, ¿verdad? Todos los decimales, ya sean negativos o positivos, ¿verdad? El string pues pueden ser todas las cadenas de texto, todas las cadenas de texto. Y pues como les decía, el bool solo puede ser o true o false, ¿ok? Entonces, con esto ya nosotros podemos venir y saber de qué tipo es una variable. Entonces, aquí es donde entra otra función nativa de Python que se llama, vamos a poner acá, función type of, creo que es, o solo type, creo que es solo type. Si yo, por ejemplo, tengo una variable que se llama edad, yo le asigno un 10, esa variable es de tipo numérico, ¿verdad? Es de tipo entero, o sea, es de tipo int para Python. ¿Qué pasa si yo vengo y le mando a print la función type y le mando la edad? Pues la función type lo que me va a devolver es el tipo de la variable, de la variable que yo estoy pasando. Y el print me va a imprimir lo que me devuelve la función type, que lo que me va a devolver es el tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de dato es? Entonces, si yo corro esto, acá me devuelve una cosa extraña, ¿verdad? Que ahorita no vamos a entrar a profundidad en eso, pero lo que quiero que vean es esto de acá. Esto es lo que me interesa. Me devuelve un int. Que esta variable es de tipo int. ¿Ok? Esta variable es de tipo int. Si yo vengo acá y pongo otra variable, por ejemplo, el nombre, y le pongo mi nombre, y la imprimo de la misma forma, con el type, y acá le pongo nombre, me va a imprimir. Me va a imprimir acá, si se dan cuenta. La primera me imprime int, que es esta de la edad. Y la segunda me imprime str, que es esta de nombre, ¿verdad? Que como lo mencioné acá, en Python es str, pero es una abreviatura de string, ¿verdad? Que son cadenas de texto. Entonces acá yo estoy diciendo, bueno, pues estas variables, una es entera y la otra es una cadena de texto. Ok, al principio del curso yo les mencioné que Python era de tipado débil. ¿Y a qué me refiero con que es de tipado débil? Pues que nosotros no necesitamos indicarle a la variable de qué tipo va a ser antes de asignarle un valor. Cuando nosotros le asignamos un valor por primera vez, la variable toma el tipo de dato del valor que le estemos asignando. En pocas palabras, pues la edad, si yo la escribo solo así, edad, por ejemplo, no sabe de qué tipo de dato es, no tiene tipo de dato. Hasta que yo le asigno un valor, sabe qué tipo de dato es. O sea, hasta que yo le digo igual a 10, por ejemplo, ahí la edad toma el valor de entero, ¿verdad? O sea, ya cuando se empieza a ejecutar,
el intérprete va a decir, ah, bueno, esta variable es de tipo entero, ¿verdad? Pero antes no lo sabe, hasta que ya se ejecuta, ¿verdad? Y también, otra cosa muy importante de Python es que es dinámico. ¿Y a qué se refiere con que sea dinámico? Que yo a las variables, como son de tipado débil, yo les puedo cambiar el tipo conforme se vaya ejecutando el programa. ¿Qué es eso de cambiar de tipo? Pues acá lo vemos claramente. Edad, yo le estoy asignando el 10, que es de tipo entero. Perfecto, entonces yo ya sé que edad es de tipo entero. Cuando yo imprima esto, me va a tirar que es de tipo entero, pero yo puedo venir y hacer que edad reciba un nuevo valor y ahora va a ser una cadena de texto. ¿Qué va a tener? Pues un 10, pero en cadena de texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si vengo yo y vuelvo a hacer este print type edad? Pues acá me va a imprimir que es un entero y acá va a imprimir que es un string. Y no me va a dar error de ningún tipo. Vamos a ver si no me hace quedar mal esta cosa. Ahí está. Lo que les decía, ¿verdad? La primera vez que yo imprimo la edad, el tipo de la edad, mejor dicho, me dice que es de tipo entero. La segunda vez me dice que es de tipo string, ¿verdad? Pero es la misma variable, o sea, yo no le estoy cambiando el nombre, es la misma. Entonces me está permitiendo, aparte de asignarle un tipo de dato en ejecución, sin saber antes de qué tipo de dato va a ser, le puedo cambiar ese tipo de dato, ¿verdad? Y a eso es a lo que se le conoce un lenguaje dinámico, que nos permite cambiar el tipo de datos de las variables. Si ustedes escuchan hablar de un lenguaje de tipado estático, lo que pasa ahí es que puede que sea de tipado débil, o sea, puede que se haga lo mismo que Python, pero que, digámosle, que a la hora de que yo tenga acá que esta variable es de tipo entero, yo ya no le puedo asignar ningún otro valor de ese tipo, o sea, de otro tipo, perdón. Solo le voy a poder asignar valores enteros. Por ejemplo, el que se me ocurre así ahorita a primeras es Go o Golang, que es un lenguaje que se parece un poquito a Python y a C, pero que pues no está que ver. Pero ese tiene tipado débil, o sea, tiene tipado fuerte, pero también se le puede hacer tipado débil. Y aparte es de tipado estático, es un lenguaje de programación estático, ¿verdad? Porque si yo le asigno de una vez a una variable el 10, o sea, un número entero, yo ya no le puedo asignar ningún otro tipo de dato. Si yo le pongo a esa misma variable una cadena de texto, me va a lanzar error, ¿verdad? Cambio en Python no, en Python eso no pasa, en Python sí me deja. Entonces es un lenguaje dinámico. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente lo que les iba a dar en esta clase, ¿verdad? Los tipos de datos primitivos, cuáles son, qué valores utilizan o qué valores tienen, ¿verdad? Obviamente esto de los números enteros tiene un límite, ¿verdad? No son todos, pero tampoco es tan relevante el máximo de los números, porque normalmente es un número muy grande que nosotros ni siquiera llegamos a usar tantísimo. Y si no, pues eso lo pueden investigar en internet, la verdad que se encuentra súper rápido. Y si tienen mucha curiosidad de saber cuál es el máximo número, pues lo pueden buscar sin ningún problema. Entonces, así está, ¿verdad? Que hay una función nativa de Python que se llama type, que nos devuelve el tipo de dato y que pues las variables pueden cambiar de tipo de dato. Pueden pasar de ser enteras a ser string, a ser booleanas, a ser floats, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en la próxima clase vamos a ver los tipos de datos complejos y las estructuras que o que se pueden utilizar en Python. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda antes de terminar la clase con respecto a esto último que vimos de las variables y de los tipos de datos. En Python también se pueden hacer gráficos, con Python también se pueden hacer páginas web. Con respecto a la pregunta que hace Juan Vázquez, con respecto a los gráficos, si no estoy mal, sí se pueden hacer, pero necesitamos librerías extras, ¿no? O sea, creo que no estoy seguro si ya las trae o hay que descargarlas de terceros para implementarlas, pero de que se puede hacer. De eso no hay duda. Incluso yo uso una librería que se llama Graphics para hacer gráficos o para hacer reportes gráficos, ¿no? Que no necesariamente es de Python, ¿no? Y con Python se puede trabajar en web del lado del servidor,
pero del lado del frontend no sabría decirte. Yo creo que no, pero realmente no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero del lado del servidor sí sé que se puede usar. Para hacer consultas y para hacer APIs se puede usar perfectamente. Pero ahora sí, como para hacer páginas web, creo que no, ¿verdad? Eso solo HTML. Entonces ahí sí que pues no sabría decirte si es cierta, si se puede. Si alguien sabe, pues lo puede decir. Si no, pues yo lo voy a investigar y te lo confirmo para la próxima clase. Pero así a primeras no se puede, ¿verdad? Hacer páginas web, o sea, hacer frontend con Python, creo que no. Y así. Entonces, exacto, es para backend. Python con Django es para backend, con Flask creo que también. Entonces, cualquiera de las dos puedes usar para backend y te funciona, ¿verdad? Se podría decir que podría ser como un tipo Node.js, que no es que no, como Node.js, ¿no? Pero Node.js se puede utilizar para backend, ¿no? Es una de las funciones que más se le aplican en Node.js. Así como Python con los frameworks de Django y de Flask. Y así. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? De nada, Juan. Bueno, si no hay dudas, pues acá terminaría la clase, voy a parar la grabación. Y solo para recordarles lo que les dije al principio de la clase, que si no me han contestado el correo que les mandé a los que están en Classroom, que lo hagan para verificar que también que se les interesa el curso para no eliminarlos y evitar problemas, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Espero que estén bien, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Y pues yo les estaría compartiendo las grabaciones tanto del lunes como la de esta, a más tardar mañana en la mañana, para que los tengan ahí. Entonces, ya se pueden retirar.